Hola, ¿cómo están todos? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Y bueno, continuando con nuestra clase de Quichua, el día de hoy vamos a aprender más acerca del tema de mi cuna. ¿Se acuerdan que este tema lo tocamos o lo vimos la semana pasada? Pero ahora vamos a verlo con un nuevo vocabulario. Bueno, para el vocabulario del día de hoy tenemos lo siguiente: azúcar, pan, agua, leche y aceite. Les repito, tenemos las palabras azúcar, pan, agua, leche y aceite, que en quichua, mixquijacu, tanda, yacu, ñuñu y yacuguira. ¿Sí? Entonces lo que usted va a tener que hacer es escuchar, luego repite después de mí. Y empezamos con mixquijacu, azúcar, azúcar, muy bien, tanda, pan, yacu, agua, muy bien, ñuñu, leche, yacuguira, aceite, una vez más, mixquijacu, repita por favor, mixquijacu, azúcar, tanda, pan, yacu, agua, ñuñu, leche, por último tenemos yacuguira, y es aceite. ¿Les parece si repetimos una vez más para que no se nos olvide? Mixquijacu, azúcar, tanda, pan, yacu, agua, ñuñu, leche, y yacuguira, aceite. ¿Ok? Eso en cuanto al vocabulario del día de hoy. Tenemos también el deber, que el deber consiste en repetir 5 veces cada palabra del vocabulario, es decir, 5 veces cada una de estas palabritas en quichua y en español. Y luego de eso vamos a tener en un archivo PDF el siguiente deber, que dice lo siguiente: encierre las imágenes que aprendió el día de hoy en la clase de quichua y menciónalas de forma oral. Es decir que cada una de las palabras que han visto aquí tienen que identificar en las imágenes qué fue lo que ustedes aprendieron. Por ejemplo, que aprendimos pan, tanda. Usted va y encierra el pan. Y así con las demás imágenes. Y pues claramente va a tener que mencionarla de forma oral. Eso en cuanto al deber y la clase del día de hoy. Yo con esto ya me despido y nos vemos en la siguiente clase. Chao.